Todos. Mi grupo está formado por Shirley Chaca, Yerid Guamán y quien les habla, Narda Retamoso. Somos estudiantes de Psicología en la Universidad José Carlos Mariátegui y hoy les hablaremos sobre los trastornos sexuales. Bueno, para conocer sobre estos trastornos, primero hay que saber una pequeña introducción. Probablemente el comportamiento y la actitud sexual sean las áreas de la conducta humana en las que es más difícil establecer el límite entre lo normal, lo anormal y lo patológico. Belloch en 1992 señaló que no existen referencias externas que nos permitan establecer puntos de corte claros, ya que estos estaban en buena medida determinados por el contexto social y cultural en el que se desenvuelve el sujeto, además de por su propio criterio personal. Por otro lado, la ausencia de conocimientos de referencia, en especial de datos científicos rigurosos y fiables, ha dificultado o imposibilitado el establecimiento incluso de qué conductas sexuales son más o menos frecuentes. En esta área, lamentablemente, han predominado las tradiciones populares, los mitos, las leyendas y los tabúes. Los primeros estudios científicos datan de los finales de los años 40 y comienzos de los años 50, en los que se llevó a cabo una amplia encuesta acerca de los hábitos sexuales de los norteamericanos, aunque las muestras utilizadas eran sesgadas. En los años 70, Master y Johnson observaron y describieron con detalle los aspectos psicológicos y sobre todo fisiológicos de la respuesta humana. En estas situaciones es difícil establecer criterios generales o características psicopatológicas aplicables a cualquier sociedad o persona que permitan delimitar en la normalidad o anormalidad de una actividad sexual determinada. Sin embargo, se produjo un cambio social que ha sido determinante para el desarrollo de esta área. El primero es el reconocimiento, la aceptación y la preocupación por la respuesta sexual de la mujer y más especialmente por su satisfacción sexual. El segundo es el interés por el sexo y la liberación con respecto a una amplia gama de conductas sexuales. En tercero, la importancia dada a la consecución de unas relaciones sexuales satisfactorias. El cuarto, la facilidad de acceso a material informativo, tanto de tipo científico como erótico. Y el quinto, el interés científico despertado por el tema, que ha hecho que comience a dejar de ser un tema tabú. Desde las concepciones científicas actuales, y sin olvidar la mencionada relatividad de criterios, podemos establecer de un modo general que la definición predominante de lo que es un trastorno sexual en las clasificaciones diagnosticadas del uso se basa fundamentalmente en la experiencia subjetiva de malestar en relación con algún aspecto de actividad sexual propia. Esta definición se amplía para abarcar aquellos comportamientos de carácter sexual que producen malestar a otra persona, por ejemplo, la violación, el acoso sexual o parafilias que suponen coacción sobre otra persona, como puede ser el caso de la pedofilia, el exhibicionismo, entre otros. Por otro lado, en 1989, Becker y Kebousi, en la consideración de estos trastornos, tuvieron en cuenta las distintas facetas del comportamiento sexual humano, que comprenden fundamentalmente la propia respuesta sexual, en la que se incluyen todos los cambios de diversos niveles, físicos, anatómico, motor, emocional, que se producen en una situación de actividad sexual, y la identidad sexual constituida por tres facetas. La identidad de género, la cual es la percepción subjetiva que el sujeto tiene sobre sí mismo en cuanto a su género, que podrían coincidir o no con sus características sexuales. El rol o papel sexual, que era considerado como una persona hacía pública su identidad de género. Y por último, la orientación sexual, antes considerada una elección, lo cual ha sido desestimado ya que nuevos estudios afirman que la orientación sexual se basa en los deseos, y los seres humanos no podemos elegir qué es lo que desearemos. La orientación sexual se refiere a las personas que nos atraen y con las cuales deseamos tener una relación, sea sexual o romántica. Ahora bien, hablemos de las disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales pueden definirse como todos aquellos trastornos en los que problemas fisiológicos o psicológicos dificultan la participación o la satisfacción en la actividad sexual. La clasificación y criterios diagnósticos. Master y Johnson, en 1966, diferenciaron 4 grupos fundamentales de trastornos sexuales: trastornos de deseo sexual, de la excitación sexual, del orgasmo y trastornos sexuales por dolor.
Kaplan, en 1969, intenta organizar una clasificación y función de la fase de ciclo sexual, en que aparece el problema o aspectos situacionales o temporales de este. En 1982, Scober hizo una clasificación que hace referencia a los sistemas multiaxiales, los cuales incluyen dimensiones como satisfacción sexual, fase del ciclo sexual alterada, dolor coital, duración del problema, globalidad, entre otras. No obstante, en el 2000, la APA amplió la difusión con el DSM-4-TR. A pesar de su pretendida exhaustividad, diversos estudios han puesto de manifiesto que los problemas enumerados en las clasificaciones de los sistemas del DSM son solo una muestra de los problemas que limitan el disfrute de la actividad sexual. Por ejemplo, Frank Anderson y Rubinstein estudiaron la frecuencia de las disfunciones sexuales de lo que denominaron dificultades sexuales en 100 parejas de clase media. Encontraron que las dificultades sexuales eran no solo más frecuentes, sino también que eran valoradas como más determinantes para la obtención de la satisfacción sexual. Indican que las disfunciones sexuales, al menos en algunos grupos sociales, son menos importantes que los aspectos emocionales de la relación en la determinación de la satisfacción sexual de las parejas, por lo que se hace necesaria la consideración de estos aspectos a la hora de analizar la insatisfacción sexual. Ahora hablaremos de la descripción clínica, que se divide en 4 partes y estas en sus subpartes. Primero tenemos a los trastornos de deseo sexual, que es el deseo inhibido, y la aberración sexual. También tenemos los trastornos de excitación sexual, que son los trastornos femeninos de la excitación y trastornos masculinos de la erección. Tenemos los trastornos sexuales del orgasmo, el orgasmo inhibido femenino, el orgasmo inhibido masculino y la eyaculación precoz. Y por último tenemos a los trastornos sexuales del dolor, que son la dispareunia femenina y masculina y el vaginismo. Parafilias o desviaciones sexuales, también llamadas trastornos de la inclinación sexual. Estas hacen referencia a una serie de comportamientos sexuales caracterizados por la excitación del sujeto ante objetos y situaciones que no forman parte de los patrones sexuales normativos, o también porque el sujeto necesita obtener el placer mediante la presencia de determinados estímulos que se apartan de lo que se considera estímulos sexuales normales. En su caracterización general, siempre han existido formas diferentes de conducta sexual, pero no todas las culturas han definido un mismo comportamiento como normal o anormal. De hecho, los estudios transculturales antropológicos nos hablan de la existencia en otras culturas de prácticas sexuales socialmente admitidas que serían clasificadas como desviadas y aberrantes en nuestra cultura occidental. Por ejemplo, se da que en nuestra sociedad antes se consideraba que un acto necrofílico, que en sí se caracteriza por una atracción sexual hacia los cadáveres, el hecho de copular con la esposa fallecida, mientras que en otros lugares, como la Ballaca de Columbia Británica, es una muestra de duelo y de pesar. Y aún más, dentro de una misma cultura, los criterios de normalidad respecto a la actividad sexual han ido cambiando fruto de las presiones sociales, culturales, políticas, religiosas. Un ejemplo de esto es que lo constituye la masturbación, que en sí es un tabú, que estadísticamente es la actividad sexual más frecuente entre adolescentes y adultos, pero que no hace mucho tiempo era considerada una anomalía sexual, que además se decía que producía trastornos tanto físicos como mentales. En definitiva, dada la gran variación del comportamiento sexual humano, esto resulta difícil establecer unos límites claros entre lo que es normal y lo que es desviado. En la actualidad, a pesar de que la lista de variaciones sexuales ha aumentado significativamente, en el siglo XXI, al igual que el horizonte de comportamientos asociados con el sexo, también parece ser mayor el deseo de tolerar una mayor diversidad de comportamientos sexuales, siempre que ocurran de común acuerdo entre los adultos y en privado, y siempre que no constituyan una violación de los derechos y libertades del otro. Ahora los trastornos en la identidad de género. Bueno, estos trastornos, que son los menos frecuentes y los menos estudiados entre los trastornos sexuales, se caracterizan por la existencia de una incongruencia entre el sexo anatómico del individuo y su propia identidad de género, entendida esta como la propia percepción o conciencia de ser hombre o mujer. Estas alteraciones presentan una gran diversidad en cuanto a su gravedad,
de modo que en las formas más leves la persona identifica perfectamente a qué sexo pertenece, aunque experimenta malestar y sentimientos de adecuación respecto a ello, mientras que en las formas más extremas, como el transexualismo, junto a esos sentimientos de malestar, la persona tiene la sensación de pertenecer al sexo opuesto. Con la aparición de los procedimientos quirúrgicos de cambio de sexo, un número creciente de personas que experimentaban ese malestar hacia su propio género y que incluso se vestían con las ropas del sexo contrario, comenzaron a plantearse el cambio de sexo y a solicitar este tipo de intervenciones. Esta situación, a pesar de afectar a un número muy pequeño de personas, ha sido objeto de una gran atención, debido en parte a lo controvertido del procedimiento de intervención. Sin embargo, esa atención se hace más evidente en los medios de comunicación social que en las publicaciones científicas, en las que los estudios sobre este tipo de trastornos siguen siendo más la excepción que la norma. Clasificación y criterios diagnósticos del DSM-5. Recoge 3 características diagnósticas dentro del grupo de los trastornos de la identidad sexual. Todas ellas se caracterizan por la aparición del malestar intenso y persistente acerca del propio sexo, estableciéndose diferenciaciones en función del momento de aparición del trastorno y de la presencia o no del transexualismo. Por número 1 tenemos el trastorno de la identidad sexual en niños. Este se manifiesta antes de la pubertad y se caracteriza por un profundo y persistente malestar en relación con el sexo anatómico y el deseo de permanecer al otro sexo. Siguiente tenemos el trastorno de la identidad sexual en adolescentes o adultos. El sentimiento de inadecuación respecto al propio sexo va acompañado de una preocupación por deshacerse de los caracteres sexuales propios. Suele implicar cambios persistentes o recurrentes de ropa para adoptar el papel de las personas del otro sexo. Y por último tenemos los trastornos de la identidad sexual no especificado. En él se incluyen todos aquellos casos que no reúnen los criterios para el diagnóstico de un trastorno de la identidad sexual específico. Para aquellos trastornos que se dan en la edad adulta, el DSM-4 incluye la especificación de la orientación sexual del individuo, con la atracción sexual por varones, con la atracción sexual por las mujeres, con atracción sexual por ambos sexos, o sin atracción sexual por ninguno. Esta especificación, en apariencia simple, supone múltiples dificultades en su aplicación, ya que, por ejemplo, un individuo cuyo cuerpo es femenino y cuya identidad de género es masculina puede rechazar abiertamente a que se le etiquete como homosexual a causa de su atracción por las mujeres, e incluso puede insistir en que le considere heterosexual, ya que él se siente atraído por el otro sexo. Para evitar herir susceptibilidades, algunos clínicos aconsejan especificar la orientación sexual del individuo con un trastorno de identidad atendiendo al género de la persona por la que se sienten atraídos. Esto sería masculino, femenino, ambos o ninguno. Aclaraciones. El diagnóstico real debería ser disforia de género, como incomodidad con el género biológico, el cual podría traer problemas de salud psicológica si no es tratado. Este diagnóstico no es una regla general para todas las personas trans, porque ser trans no es un trastorno. No existe el término transexualismo, debido a que, como ya dije, ya no es considerado una patología. La nueva actualización del CIE-10, el CIE-11, quita como diagnóstico patológico los trastornos de identidad de género y hablan de la disforia como el trastorno principal. Ser trans o no define tu orientación sexual. Esto quiere decir que tu identidad de género no es complementaria con tu orientación sexual, ya que uno es cómo se identifica el sujeto y el otro es a quién se siente atraído sexual y románticamente hablando. Después de diagnosticar
a una persona con disforia de género, se le recomienda hacer una reasignación de género para evitar posibles daños a su salud psicológica. Decir reasignación de género y cambio de sexo es lo mismo, pero llamar a esta cirugía cambio de sexo es poco ético y poco preciso, ya que el sexo en los seres humanos se representa como un hecho en el cual se integran e interactúan diversos elementos íntimamente vinculados. Es así que, al factor representado por lo biológico, deben sumarse otros elementos de igual importancia como lo son el psicológico y el perfil sociojurídico.